Saludos, amables televidentes. Bienvenidos a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hoy, como cada sábado, a esta misma hora, por este mismo canal. Yo soy Esteban Delgado, siempre acompañado de Jairo Severino, que se integrará un poco más tarde porque hoy tuvo una actividad previa a el inicio de este espacio. Pero quiero hablar sobre varios temas de economía que han llamado la atención de la gente. Algunos temas o algunos planteamientos que muchas veces se dan de manera muy positiva, y cuando la gente lo escucha, pues entonces tiende a verlo como algo positivo, no así como algo que pueda llegar a la realidad de inmediato. Me refiero en este caso al anuncio que hizo a principio de la semana en curso el presidente Luis Abinader, de que va a presentar una propuesta de aumento salarial en el sector privado no sectorizado de un 20% cuando se inicie la discusión en el Comité Nacional de Salarios. Para que ustedes tengan una idea más o menos, lo que establece el Código de Trabajo es que el salario mínimo del sector privado no sectorizado y sectorizado también, se habla de no sectorizado y sectorizado porque hay sectores que tienen salario mínimo específico, como el sector de construcción, el sector de zona franca, el sector de turismo, pero la mayoría de las empresas, principalmente del área comercial e industrial, pues tienen un salario mínimo y se le llama salario mínimo del sector privado no sectorizado. Entonces, lo que establece el Código de Trabajo es que por lo menos una vez cada 2 años hay que revisar el salario mínimo de las empresas en el sector privado. Y eso se hace a través del Comité Nacional de Salarios. El Comité Nacional de Salarios es un órgano tripartito, donde participa el gobierno con derecho a voto, participa el sector sindical en representación de los trabajadores con derecho a voto y participa el sector empresarial en representación de los empresarios, obviamente, con derecho a voto. 2 de 3 pueden imponer una decisión. Entonces, ¿qué ocurre? Que la discusión del aumento salarial se realiza con base en estudios del comportamiento del índice de precios al consumidor de los 2 años anteriores, porque casi siempre es cada 2 años que se hace la revisión. Nunca antes de un año, pero puede revisarse más de una vez el salario mínimo en 2 años. Pero lo que dice la ley y el código es por lo menos una vez cada 2 años y se acostumbra a hacerlo una vez cada 2 años. El punto es que la revisión del salario se hace con base en el comportamiento de la inflación de los últimos 2 años. Y entonces, si más o menos la inflación de los últimos 2 años fue de un 12%, pues se plantea un aumento más o menos de un 12, un 15%. Si la inflación fue de un 7% en los últimos 2 años acumulada, pues se plantea un aumento de un 10% y así sucesivamente. El punto es que en los últimos 2 años la inflación medida por el índice de precio al consumidor no ha pasado de 8%, 3.35% incluso el año pasado, y el año anterior fue más o menos un 4%, creo que un poquito menos de un 4%. Por lo tanto, hemos tenido una inflación acumulada de menos de un 8%. Y por eso sorprendió que el presidente Luis Abinader planteara que va a presentar una propuesta en el Comité Nacional de Salarios de un 20%. ¿Y por qué sorprendió? Porque miren, aquí la última vez que se aumentó el salario mínimo por encima de un 20%, la última vez fue en el año 2004 y fue a propósito de la crisis que aplastó la economía del país, la crisis financiera del 2003. La economía estaba tan mal que obviamente los empresarios aceptaron, aun cuando había una crisis, los empresarios entendían que como quiera, ¿verdad?, que había que aumentarle el salario mínimo a los trabajadores en una proporción más o menos adecuada, y se le aumentó un 25%. Después de eso, siempre los aumentos han estado por debajo de un 20%. Y ahora, incluso el año pasado, el año antes pasado, cuando hubo un nivel de inflación alta, por ejemplo, en los años 2021, 2022, que la inflación fue alta, aún así no llegó a un 20% el aumento del salario mínimo del sector privado no sectorizado, llegó a un 19%. Y fraccionado, 15% primero y después el otro 4% adicional. O sea, ni siquiera en ese momento en que sí se justificaba un aumento de más de un 20%, se aprobó un aumento de más de un 20% y el gobierno mantuvo la posición de que no podía ser de más de un 19%, como efectivamente se terminó en 19%, repito, 15% inicialmente más un 4% que se aplicó a partir de abril del año pasado. Entonces, ¿por qué el presidente ahora, en este escenario, plantea un 20% de aumento salarial o una propuesta de un 20% de aumento salarial? No parece que el presidente esté consciente de que eso se va a aprobar. Lo que aparenta es que el presidente está como tirándole una
tirándole una piedrecita ahí a los empresarios, porque como los empresarios, primero los empresarios le bloquearon el proyecto de reforma fiscal al gobierno, porque fueron los empresarios, no fue el pueblo. No fue el pueblo porque el pueblo no tiene capacidad de movilidad para forzar la caída de una reforma fiscal, a menos que se la hace el pueblo entero en la calle, y no fue lo que ocurrió. Lo que hubo fue mucho lobismo de parte de los empresarios que dijeron que, bueno, mira, se aprueba esa reforma y eso. Y el presidente, bueno, retiró la reforma. Recientemente el sector empresarial se sorprendió de que el gobierno le sometió un proyecto de ley ahí como un palo acechado para modificar la ley esta de residuos sólidos, donde se están estableciendo unos montos extraordinarios sobre los empresarios. Los empresarios tuvieron que pegar el grito corriendo para que no le... Espérate, eso hay que revisarlo, no puede ser así. Y ahora también vemos que el sector empresarial está gritando porque el sector empresarial no quiere que se apruebe la reforma del Código Laboral sin modificar la cesantía. Y entonces lo que vemos es una posición del sector empresarial que hasta cierto punto está entrando en contradicción con la posición del gobierno en determinadas iniciativas. Posiblemente el presidente le quiso dar ese pelliquito a los empresarios para ponerlo más o menos en línea. Porque, repito, y por eso les digo, para que no se hagan ilusiones, no creo que el gobierno vaya a imponer en el Comité Nacional de Salarios el aumento de un 20%. Aunque el presidente lo anunció, eso finalmente va a ir a discusión en el Comité Nacional de Salarios. El Comité Nacional de Salarios tiene un reglamento donde se establece cuál es el procedimiento y cuáles son los parámetros que se toman en cuenta para hacer ajustes salariales. Y eso no puede ser impuesto por el gobierno, sino que tiene que ser de consenso entre las partes. Claro que si el gobierno, en el Comité Nacional de Salarios y el sector sindical están de acuerdo, 2-1, el voto obviamente pasaría. Pero hay que analizar cuál es la capacidad que tiene el sector empresarial para asumir un aumento de un 20%. Porque la economía creció solamente un 5%, la economía no creció extraordinariamente alta. La inflación no fue tan alta tampoco. Y ciertamente los salarios están muy por debajo del salario mínimo de la canasta básica más baja en la República Dominicana. Pero sin embargo eso lo hemos tenido siempre. Eso no es un elemento nuevo. Eso es un elemento con el cual ha sobrevivido la economía y con el cual han sobrevivido los empresarios y con el cual han sobrevivido los trabajadores. Por lo tanto, yo prefiero pensar que el presidente lo que quiere es hacer que los empresarios se alineen un poco y que bajen un poco la presión. Y al mismo tiempo, quiero exhortar a los trabajadores a que no se hagan ilusiones con ese 20%. Vayan pensando en un 12%, vayan pensando máximo, no creo que un 15%. Creo que ese aumento salarial, el salario mínimo del sector privado no sectorizado, no creo que vaya a pasar de un 12%. Es bajo las circunstancias actuales. Para que no se hagan ilusiones con el 20%, porque el presidente finalmente no va a imponer ese 20%. Y lo digo así porque hay empresas grandes que pueden asumirlo. Pero, señores, las micro y pequeñas empresas con una nómina a veces de 40, 50, 60 empleados, que tú le digas que tienen que aumentar la nómina en un 20%, eso le puede dar muy duro y entonces eso puede provocar también desempleo. Yo particularmente, si usted me pregunta, yo quisiera que el aumento sea de un 30, de un 40, pero una cosa es lo que uno desea y otra cosa es la condición que tiene el sector productivo del país para poder asumir ese tipo de aumento sin que eso le implique luego tener que despedir empleados para poder cuadrar su nómina. Porque para las grandes empresas, repito, el gasto de nómina no es tan problemático, pero para las pequeñas empresas, para las microempresas que están en formalidad, miren, señores, una nómina pública de pago de empleados cada 15 días, a veces eso se convierte en un dolor de cabeza. Y si encima de eso se le va a ajustar un 20%, eso puede ser que tenga una consecuencia más negativa que positiva. Pero vamos a esperar. Las discusiones sobre el salario mínimo y la convocatoria al Comité Nacional de Salarios posiblemente esté pautada para abril o mayo de este año, no creo que para antes, porque casi siempre se hace a mediados de año cuando se inician esas discusiones. Mientras tanto, vamos a una pausa y cuando retornemos entonces volvemos ya con la integración de nuestro amigo y hermano Jairon Severino, que está entrando aquí al estudio.